lo tenemos a Federico Storani en línea, dirigente radical histórico. Yo no sé si le gusta que le digan histórico. A mí también me dicen Bueno, histórico de la radio, así que no, bueno, pero en los 80 era la Juventud Radical. bueno, por eso. Federico Alejandro Divia, sí saluda. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, viste, cuando te dicen histórico ya nos ponen el mote de viejo. Se les caen los años. Se nos caen, claro. Bueno, pero somos así, Federico. ¿No? Yo me acuerdo que no sé, le he hecho nota a Federico hace 1000 años también ahí en pleno gobierno radical. Federico, a ver, ¿qué análisis haces en estos momentos del gobierno de Milei, donde a pesar de todo el ajuste y demás, sigue teniendo un apoyo popular significativo? Sí, eso es muy notable, pero la obligación nuestra es también anticipar, ver los escenarios, y en realidad yo creo que todo el planteo que gira alrededor del cambio y que todo el momento se habla de que se apoya un cambio. Primero hay que decir que la palabra cambio es neutra, puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no es cierto? En este caso es un cambio muy negativo. Sí. Y lo segundo que hay que decir que no es nuevo. El cambio que se propone es un ajuste muy ortodoxo, muy a la usanza de lo que ya se hizo, casi textual. Le corremos una coma, le sacamos un punto y es textual a lo hecho por Martínez de Oz en plena dictadura militar, y también por el gobierno de Menem Cavallo, que concluyó con la convertibilidad, y que la convertibilidad luego terminó siendo en un cepo, en una trampa, que estalló de manera trágica a fines del 2001. Por lo tanto, no es nada nuevo. Sí hay un rasgo novedoso, que es que en esta oportunidad se hace como shock, un poco siguiendo el consejo que el propio Macri en un reportaje que le dio al Premio Nobel de Literatura a Vargas Llosa, Vargas Llosa, dijo si fuera presidente nuevo haría lo mismo, pero más rápido. Eso es un poco la proyección metafórica de la motosierra y de todo lo demás. El ajuste ha sido muy brutal, de una devaluación del 120% de arranque, casi sin precedentes. Eso es una transferencia de ingresos. Claro. También se usa la metáfora de licuación. En realidad la licuadora licúa los ingresos. Claro. Cuando él habla así. Sí, igual te digo, para mi gusto me parece que no estamos en un gobierno, estamos en una casa de electrodomésticos, ¿viste? Porque está la motosierra, la licuadora, el freezer. La motosierra, la licuadora, pero la licuación es de los ingresos fijos. Sí. Principalmente de los jubilados. Sí. Están aportando este ajuste más del 33%. Pero el 43 me dijeron hoy. 43 me dijeron. Bueno, juntamente con eso, desregulación prácticamente de la economía, suba de todos los precios, entre ellos combustibles, prepaga. A ver, Federico, y etcétera. En este contexto, ¿cómo ves a los gobernadores? Porque a mí, digamos, ya lo que está pasando con el gobierno, más o menos lo preveía. Ahora, lo que quiero un poco dilucidar es qué es lo que hace la oposición, porque los agrede, los insulta, y sin embargo muchos dicen, no, pero queremos sentarnos a ver, porque apoyamos esto. Son los que viven la diaria con sus propios intendentes, le tienen que responder a la gente, los gobernadores. Sí, por supuesto. A ver, ellos tienen en la situación precaria que vive en todo el país, porque las provincias no son una excepción, tampoco los municipios, tienen que lidiar y por supuesto intentan tener la mejor relación posible, como es lo correcto, lo normal, a los efectos de obtener recursos. Ahora, en la intervención, en el discurso hecho por el presidente de la Nación, cuando inaugura el periodo ordinario de sesiones, en realidad además de repetir los insultos, las descalificaciones, los agravios, de una manera muy provocativa, esperando una reacción de que se fueran, porque claramente era una agresión como para que abandonaran el recinto y mostrar esa imagen, que felizmente no lo hicieron, porque le hubiesen hecho el juego en ese caso.
termina al final con esta convocatoria a este pacto, que en realidad es un contrato de adhesión, ¿no? Porque el decálogo que propone como pacto, primero son una cantidad de cosas genéricas, ¿no? En segundo lugar, es casi una copia del decálogo propuesto de las recomendaciones del Consenso de Washington. Le cambiamos el orden y es exactamente lo mismo. Eso ya se ensayó en la Argentina, ya fracasó en la Argentina, especialmente en el periodo de Menem. En esa época había más recursos porque tenían muchas más cosas para privatizar, y se privatizó prácticamente todo a como dé lugar, en el sentido con mucha corrupción, como posteriormente pudo comprobarse con la justicia. Los teléfonos, aerolíneas, la propia YPF, etcétera. Ahora, evidentemente se los invita a un contrato de adhesión, no se les invita a un debate previo, porque además abajo de cada uno de los puntos le pone: esto es innegociable. Claro. Bueno, y si es innegociable, un pacto ya escrito. Federico Martín Canay, ¿cómo te va? Hay una realidad que, a pesar de la licuación de los salarios, el aumento de los precios de la canasta básica, el aumento de las tarifas, Milei sigue manteniendo una adhesión importante hasta de los que están sufriendo esta crisis. Vos, en un documento, ayer o anteayer creo, recordaste una frase de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que para los oyentes recordamos la frase: hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores, y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. ¿Es en alusión directa a lo que está pasando ahora? Sí, esa frase es de Joseph Goebbels, que era llamado en aquella época, en la época de Adolfo Hitler. Él fue ministro del llamado Ministerio del Tercer Reich de la Ilustración y de la Propaganda, ¿no? Y es famoso por aquello de miente, que algo quedará. Claro. Bueno, pero en este caso es más específica. Yo la encontré y me pareció algo interesante para recordar, porque los métodos obviamente ahora son mucho más modernos, pero no deja de tener un denominador común, porque Milei miente constantemente. Por ejemplo, miente cuando agranda la profundidad de la crisis. La crisis es muy grande, por supuesto, pero es incomprobable a los niveles que él la plantea. Por caso, en la proyección de la inflación. Ya se lo han dicho 25.000 especialistas, que no sé de dónde saca los números de 15.000, 18.000%. Sí, además va cambiando, ¿viste? Va mutando. Un día dice 15.000, otro día dice 18.000 y demás. Luego, en medio del discurso, dice que están bajando los alquileres. Yo no sé dónde ve que están bajando los alquileres. No, es que, a ver, hay más oferta de alquileres, lo que pasa es que no lo podemos pagar. Claro. Este es el tema. Es cierto que hay más oferta. El precio. Claro, pero el precio no baja, aumenta. Entonces, es otra mentira, y así podríamos hacer una sucesión de mentiras. Porque si esto es así, él aparece como el Salvador, como el Redentor, como el Mesías, que dicho sea de paso tampoco es antojadizo estas expresiones, porque se presenta invocando las fuerzas del cielo, como a los argentinos de bien, como una suerte de Mesías, algo que también hizo nada más ni nada menos que en el marco del discurso de Davos, donde dijo que el mercado era una creación divina, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante una personalidad muy, muy complicada, que busca permanentemente esto de identificar un enemigo. Para él el enemigo es la casta genéricamente, donde no hay prácticamente nadie bueno, y el Estado. Digamos, la casta vendría a ser algo así como una mancha venenosa que se apoderó del Estado. Ahora hay que decir que el Estado también es la escuela pública, el hospital público, que salvó muchas vidas, que educó mucha gente, que dio igualdad de oportunidades. En todo caso, el desafío es mejorar la escuela pública, mejorar el hospital público, mejorar todas aquellas cosas que pueden estar funcionando mal, pero no eliminarlas. Sin duda. Entonces, en esta dialéctica que él utiliza, se pone siempre como el bueno, con un toque hasta divino,
y con la invocación de mentiras permanentes. Por lo tanto, me parecía pertinente la comparación con Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Federico, te agradecemos como siempre el contacto con Radio El Plata. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Federico Storani, dirigente radical, ex ministro del Interior en el gobierno de la Alianza.